En la clase de hoy vamos a ver un tema puntual muy importante dentro de lo que es trigonometría, que es el círculo trigonométrico, circunferencia trigonométrica que vamos a abordar. Pero vamos a ver por qué llegamos a ese concepto y cuál es la importancia que tiene. Nosotros hasta ahora hemos estado trabajando, por ejemplo, con este, un triángulo rectángulo, y dentro de este triángulo rectángulo hemos definido la función seno, coseno, ¿no es cierto? Por ejemplo, si este es el ángulo alfa que vamos a considerar, la función seno de ese ángulo alfa la hemos definido en la clase anterior como el cociente entre el cateto opuesto, en este caso este cateto opuesto se llama A, y la hipotenusa, que acá se llama C. ¿Sí? Las letras pueden ir variando según cómo uno arme el triángulo y dónde ponga los vértices, pero lo importante es el seno de alfa es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Muy bien, ahora yo quisiera mostrarles algo que va a ser también importante para comprender algunas cosas que vamos a ver hoy día. Si yo considero ahora el otro ángulo agudo de ese triángulo rectángulo, beta, como están distribuidos los catetos ahora, nos damos cuenta que este cateto B es el opuesto de beta y este cateto A es el adyacente. Si nos vamos a la definición que tenemos acá, para beta, este sería el cateto adyacente A. Y bueno, y la hipotenusa es la misma. Quiere decir que esto, para beta, es el coseno de beta. ¿De acuerdo? El seno de alfa es igual al coseno de beta. Y si hubiésemos tomado la definición del coseno de alfa, ¿sí? Ya saben que por definición es el cateto adyacente a alfa, que sería B, sobre la hipotenusa, que sigue siendo C, y ahora nos fijamos en beta, resulta que eso es el seno de beta, porque B para beta es el cateto opuesto. Y esto se cumple con todas las funciones trigonométricas, se cumple lo mismo. El seno de alfa es igual al coseno de beta. El coseno de alfa es el seno de beta. La tangente de alfa se va a convertir, si ustedes hacen las mismas operaciones que yo, en la cotangente de beta. Y la función es inversa o recíproca también. La secante será la secante de beta. Se invierte en eso y observemos algo más todavía. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo son alfa y beta? Si ustedes se fijan, cuando yo sumo alfa con beta, miren lo que obtengo. Obtengo en el sistema radial que ya hay que acostumbrarse a utilizar, un ángulo recto. O sea, la suma de alfa y beta me da un ángulo recto, o sea, pi sobre 2 medido en el sistema radial. Muy bien, eso significa que alfa y beta son ángulos complementarios. ¿Se acuerdan la definición que vimos al comienzo del capítulo? Los ángulos son complementarios cuando suman un recto, 90 grados, pi sobre 2, según el sistema de medición. Entonces, esto es importante. Esto es algo que no habíamos visto específicamente cuando definimos la función, pero que es interesante tener en cuenta. Siempre que los ángulos sean complementarios, va a suceder esto con todas las funciones trigonométricas. ¿Sí? Muy bien, y surge de la misma definición, por supuesto. Ahora bien, otra cosa importante que tienen que tener en cuenta cuando trabajamos con esto es, hemos definido las funciones trigonométricas basadas en un triángulo rectángulo, donde estos ángulos alfa y beta son ángulos agudos, ¿verdad? Sin embargo, ustedes saben que las funciones trigonométricas no solo se cumplen para ángulos agudos. Si ustedes tienen una calculadora, pueden calcular el seno, el coseno, la tangente de cualquier ángulo, ¿sí?
¿Por qué pasa eso? Vamos a hacer una ampliación, digamos, de lo que vamos a poner los ejes acá. Vamos a ampliar un poco las definiciones que hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? Vamos a usar para eso, vamos a volver acá al sistema de coordenadas que hemos definido allá por el capítulo 2. Y veamos qué pasa cuando yo pongo en este sistema, pongo un punto cualquiera, por ejemplo, un punto acá. Ustedes saben que este punto está definido en este sistema a través de las coordenadas que tengan, ¿no es cierto? La coordenada X e Y. Y ahora la vamos a dibujar acá. O sea, todo esto que tengo acá sería la coordenada Y, ¿verdad? Y todo lo que tengo acá sería la coordenada X, ¿no es cierto? O sea, todo esto es Y, todo esto acá es X. Si nos fijamos en esto, podemos nosotros ahora trazar también acá un triángulo, considerando el origen de coordenadas, el punto A, ese que es el punto que nos interesa. Esto sería lo que se llama un radio vector. Vamos a considerar aquí la coordenada del punto y vamos a cerrar el triángulo. Y tenemos acá de nuevo un triángulo rectángulo, porque como estas son coordenadas en un sistema ortogonal, y ustedes recuerdan que eso significaba que los ejes están a 90 grados, y como estas coordenadas se trazan haciendo paralelas en los ejes, este ángulo de acá también es un ángulo de 90 grados. O sea que estamos seguros de que se trata acá de un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde vamos a llamarle R a esta hipotenusa de este triángulo, que yo le llamé radio vector del punto A. Digamos, hay un sistema de coordenadas donde si nosotros medimos el ángulo, ¿sí? Y el radio también me da las coordenadas del punto. O sea, en vez de medir X, Y, puedo medir el ángulo y el radio, que es la distancia a la que está desde el punto del origen, y puedo obtener también coordenadas en este otro sistema, se llama coordenadas polares. No lo vamos a ver aquí, pero lo menciono porque más adelante sí lo van a estudiar. Ahora bien, ustedes estuvimos viendo antes, ustedes recordarán que este punto A, no importa dónde esté, si yo, por ejemplo, en la misma dirección, dejando fijo el ángulo alfa, pongo otro punto, ¿no es cierto?, un poco más allá, a ver más o menos que esté en la misma dirección, ¿no es cierto? También, digamos, en ese caso, o podría yo directamente al punto alejarlo hasta ahí, ¿no? Y bueno, por supuesto, la coordenada para que siga siendo rectángulo, el triángulo tendría que estar acá, ¿verdad? Como el ángulo es el mismo, ¿no es cierto? Entonces, no importa, digamos, cuánto valga R, esto va a seguir siendo Y, y esto va a seguir siendo todo esto, va a seguir siendo X, ¿verdad? Toda la coordenada. Sin importar, digamos, cuál sea el valor real que tenga. Esto es interesante, y eso lo vimos cuando vimos los triángulos semejantes. Este triángulo guarda una proporción con el anterior, todo R, X, Y son proporcionales con el triangulito un poco más pequeño que hicimos al comienzo. Es decir, que cuando yo veo el seno del ángulo alfa, y ahora lo vamos a hacer teniendo en cuenta las coordenadas del punto A, va a surgir lo siguiente, por ejemplo. El seno es el cateto opuesto, que acá es la coordenada Y, sobre la hipotenusa que dijimos que es R. Y lo mismo si yo tomo el coseno, voy a hacer estas dos funciones, saben que podemos hacer lo mismo para todas las otras funciones, pero como estas dos son las principales y las más importantes, las vamos a hacer estas dos para simplificar un poco la parte teórica. Y acá sería el cateto adyacente de alfa, que es la coordenada X del punto, dividido en la hipotenusa que hemos llamado R. Muy bien, es decir, no importa dónde esté el punto, o sea, no importa a qué distancia del origen se encuentre ese punto, o sea, no importa este valor de R, siempre que mantengamos el ángulo, o sea, que los triángulos que armemos sean semejantes,
el seno y el coseno se va a poder calcular de la misma manera, dividiendo la coordenada y en la hipotenusa para el seno, o la coordenada x y la hipotenusa para el coseno. Entonces surge una idea. ¿Qué pasa si yo a este r lo hago igual a 1? ¿Sí? Hago que este radio vector sea la unidad. Muy bien, pasa algo interesante ahí. El seno y el coseno simplemente son igual al tamaño que tenga tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente en cada uno de estos casos. ¿Sí? O sea, el seno de alfa es el valor que tenga este cateto. Y el coseno es el valor que tenga este otro cateto adyacente a la. Y esto además nos permite algo muy importante haciendo esto, ¿no? Esto nos lleva a lo que vamos a ver. Yo ahora puedo tomar, teniendo en cuenta que esto vale 1, puedo tomar cualquier punto, puedo hacer girar, digamos, alfa a la vuelta de este sistema de coordenadas, ¿sí? Y entonces yo puedo tener los puntos en cualquier parte siempre que el radio sea 1. Eso me va a dar, si yo tengo en cuenta eso, como estoy haciendo puntos que están a la misma distancia 1 del origen, eso me da una circunferencia. Entonces cuando trabajamos con eso, con una circunferencia o un círculo, que es lo que vamos a ver ahora, esto da pie a lo que se llama círculo trigonométrico, ¿sí? Y ahora el seno y el coseno de un ángulo, no importa qué tamaño tenga el ángulo, siempre se va a poder calcular fácilmente, ¿eh? Vamos a verlo a eso, vamos a borrar esto que hice aquí primero. Y vamos a ver ahora entonces lo que sería la parte teórica de esta clase, que concretamente se llama trabajar con el círculo trigonométrico. ¿Sí? Es lo que tenemos acá. Como vieron, el círculo trigonométrico simplemente es un círculo de radio 1. En realidad vamos a trabajar, nos interesa la circunferencia, pues nunca vamos a trabajar con el área, pero es el nombre que recibe, ¿no? En todos los apuntes o en todos los libros de matemáticas, recibe el nombre de círculo trigonométrico a este círculo especial que tiene el radio 1. Acá se dan varias cosas importantes que voy a mencionar ahora que hay que tener en cuenta. Como el círculo tiene centro en el origen de coordenada, ahora va a ser muy importante que cuando vayamos viendo ese radio 1, tengamos en cuenta cuando corta los ejes el valor exacto que tiene. Si bien el radio, la longitud que tiene siempre es 1, cuando está acá en el eje de las X, este es el eje positivo de las X, acá estamos en el eje positivo de las Y, por lo tanto el radio mide 1 positivo. Pero acá, en esta zona, donde está, aquí le falta el signo, estamos en la parte negativa de las X, el radio va a ser considerado con todo y su signo. Lo mismo en la parte del eje negativo de las Y. ¿Sí? Y esto va a ser importante para cuando tengamos que hacer los valores reales de las funciones de los diferentes ángulos que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, acá hay que tener en cuenta, como primera medida, entonces, el signo que va tomando a medida que pasa los diferentes cuadrantes, estos puntos sobre la circunferencia esta que estamos considerando de radio 1, ¿sí? El círculo trigonométrico. Muy bien. Y vamos a trabajar con lo que se denomina acá ángulos dirigidos, ¿sí? Son unos ángulos que van a tener un origen. Esto es muy importante, ¿sí? Estos ángulos tienen un origen. El origen es el eje positivo de las X, o sea, este eje es el origen. Ahí vamos a considerar que empieza el ángulo, o sea, ahí sería el ángulo 0. Y a partir de ahí, y en sentido antihorario, vamos a hacer la medición de los ángulos dirigidos. Y cuando esto suceda, lo voy a anotar por acá, cuando vayamos en sentido antihorario, vamos a definir que ese ángulo es
positivo, ¿sí? El valor de ese ángulo es positivo. Si nosotros hiciéramos al revés y midiéramos en sentido horario, o sea, midiéramos en el otro sentido, en ese caso, el signo del ángulo va a ser negativo, ¿sí? O sea, esto sería como una especie de reglito de signos. Vamos a hacer aquí un cuadrito para que ustedes lo tengan, ¿sí? En realidad es una convención de signos, ¿sí? Se conviene en que esto se va a hacer así. Todos los matemáticos están de acuerdo con esto, y bueno, entonces lo estudiamos de esa manera, ¿no? Siempre que midamos un ángulo a partir de, como digo, del eje positivo de las X, que es esta semirrecta, en sentido antihorario se va a considerar positivo. Y si lo medimos en sentido horario, el ángulo se va a considerar negativo. Entonces ahora vamos a poder hablar de, por ejemplo, un ángulo menos 30 grados, y se va a entender qué significa medir desde el origen, digamos, de la parte positiva de las X, vamos a medir 30 grados, pero en sentido horario, ¿sí? Porque dijimos que alfa es menos 30. Si dijimos que alfa es más 30 o positivo, que no se pone el signo por general, sabremos que lo mediremos en sentido antihorario, siempre a partir del eje positivo de la X, ¿no? Muy bien, eso es fundamental. Acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos en los distintos cuadrantes, los 4 cuadrantes de un ángulo llamado teta, que se lo ha medido, como siempre, a partir del eje positivo de las X, ¿no? Acá tenemos teta en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Si ustedes se fijan ahora y con los signos de los ejes, teniendo en cuenta que ese 1 va cambiando de signo a medida que giramos en este círculo, van a tener ustedes los signos también que van a tener las funciones trigonométricas en los diferentes cuadrantes. Por ejemplo, si se fijan acá, tanto el seno, que estaría aquí, ¿no es cierto?, como el coseno, son positivos los dos. En el primer cuadrante, el seno y el coseno, y el ángulo del primer cuadrante, los dos son positivos, ¿verdad? En el segundo, en cambio, tenemos positivo en el eje Y, o sea, el seno es positivo, y el coseno es negativo. Y así se puede ver los signos en todo. En este caso son negativos tanto el seno como el coseno. Y en este caso tenemos que el seno es negativo y el coseno es positivo. Entonces hay que recordar eso, y los signos de los ejes nos ayudan a verlo, digamos, a trabajar con esos signos también, que son importantes que los tengamos en cuenta. Acá están bien dibujado el seno y el coseno con distinto color, el seno en celeste, el coseno en verde, y bueno, de nuevo, las definiciones de la función a partir ahora de estos nuevos segmentos, que es lo que yo le estaba mostrando hace rato cuando trabajábamos con el círculo. Vamos a ver con el círculo trigonométrico, vamos a ver, ¿no es cierto?, que cuando se hace eso, se obtienen ciertos valores para trabajar directamente. Ahora yo les voy a mostrar eso en mi círculo trigonométrico, ¿sí? Yo estuve trabajando con esto. Vamos a cerrar un poco ahí, así sea más fácil. Bien, fíjense ahora este punto, ¿no es cierto? Este punto A, yo voy a hacer que se vaya moviendo alrededor del círculo trigonométrico, de la circunferencia. Siempre ese punto pertenece a la circunferencia, ¿no es cierto? O sea, el perímetro del círculo. Fíjense cómo, a medida que cambia el ángulo, nosotros podemos obtener directamente el valor del seno y el coseno. Lo único que está mostrando acá esta aplicación de GeoGebra es cuánto mide este cateto, ¿sí? Y como dijimos que el radio vale 1, la medida de los catetos me da el valor que tiene el seno y el coseno. Así es como hacer una pequeña calculadora gráfica, ¿verdad? Y fíjense, en la medida que nos vamos trasladando, bueno, acá en esta aplicación no se consideran los signos,
porque como dije, siempre me está dando la medida, y la medida de la distancia esta siempre es positiva. Pero recuerden lo que vimos recién, en cada uno de los cuadrantes, los signos de esto van a ir cambiando. O sea, acá debería ser negativo el coseno, ¿sí? En esta zona, el coseno es negativo y el seno es positivo, ¿sí? A medida que avancemos, acá por ejemplo, acá vemos que tanto el seno está en la zona negativa de las y el coseno también está en la zona negativa de las x. Seguimos avanzando y vamos obteniendo los ángulos. Y lo que podemos ver es algo fácil. Vamos a tomar, por ejemplo, si el ángulo es 0, tenemos algo muy simple, ¿no? Tanto el coseno vale 1, por ejemplo, ¿ven? No hay triángulo. Y es interesante, sin triángulo aún podemos ver las funciones trigonométricas. Y el seno vale 0, o sea, no hay ningún valor en la coordenada X del punto. Ahora, cuando el ángulo vale 90 grados, estaríamos acá, pasa lo contrario, ¿verdad? Todo es coordenada, la coordenada Y, que es el seno del ángulo, vale 1, y la coordenada X vale 0, por lo tanto el coseno vale 0, el seno vale 1. Si nos movemos a los 180 grados o pi, el coseno, bueno, recuerden, es negativo, porque estamos en la zona, tenemos que tener en cuenta el signo, y el seno es 0. Nos seguimos desplazando, cuando damos 3/4 de vuelta, estamos con un ángulo de 270 grados, o sería 3pi sobre 2 en el sistema radial. El seno vale menos 1, porque estamos, recuerden, en la parte negativa de la y el coseno 0. Y entonces, con esta especie de calculadora, podemos calcular el seno y el coseno para prácticamente todos los ángulos. Y si damos más de una vuelta, si el ángulo es mayor a 360 grados o a 2pi, no hay problema, porque el seno y el coseno siguen, digamos, tomando estos valores, ¿no? Fíjense en una cosa importante entonces también acá. Tanto el seno del ángulo, ¿no? El seno de tita en este caso, que como lo llamamos ahora, y el coseno también de ese ángulo, fluctúan entre menos 1, que sería menor, y 1, ¿sí? Menor o igual, menor o igual. Lo mismo pasa con el coseno entonces, ¿eh? Estos son los límites que tienen estas funciones seno y coseno. Y lo está dando simplemente el círculo trigonométrico. O sea, los valores que puede tomar el seno son entre menos 1, que es cuando estamos acá, y 1, que es cuando estamos acá, ¿sí? Y el coseno, que es la parte celeste, digamos, que el bracito celeste que se mueve, puede tomar valores entre menos 1 cuando estamos acá y 1 cuando estamos acá, ¿sí? O sea, esto es importantísimo, ¿sí? Tanto el seno como el coseno no pueden tener valores que no estén entre menos 1 y 1. Y eso va a ser clave cuando hagan algún ejercicio, tengan que resolver alguna aplicación, algún ejercicio de aplicación, porque le va a dar una pista también de cómo trabajar. ¿De acuerdo? Porque esta es una parte fundamental. Si volvemos al apunte, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, se han hecho una tablita con los valores de algunos ángulos que se llaman notables, que es el ángulo cuando vale 0, cuando vale pi sobre 2, cuando vale pi, 3pi sobre 2 y 2pi, que sería la vuelta entera. Y en esta tablita se han ido poniendo, digamos, lo que he estado mencionando recién. Cuánto vale el seno y el coseno, y por supuesto se puede calcular a partir del seno y el coseno todas las otras funciones, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, para 0 grados, el seno es 0, el coseno 1, la tangente será 0, porque es seno sobre coseno, ¿se acuerdan? Entonces 0. Pero la cotangente, que es el inverso, sería 1 sobre 0. Como no podemos dividir por 0, entonces acá no existe cotangente. La secante es la inversa del coseno, entonces está bien, es 1. Pero la cosecante, de nuevo,
la inversa del seno, que es 0, no puedo dividir por 0 y entonces tampoco existe la cosecante. Y así se va a ir repitiendo, ¿no? Cada vez que estemos dividiendo por 0, vamos a tener que recordar que esa operación no podemos hacerla y por lo tanto esa función en ese caso no existe. Lo que sucede entonces para esos ángulos en particular, ¿sí? No se puede calcular la tangente, la cotangente, la secante o la cosecante. Estas funciones recíprocas en general o tangentes que involucran seno y coseno son las que van a tener problemas de existencia en algunos valores puntuales de los ángulos, ¿sí? Así que eso, bueno, tenemos que recordarlo también cuando estamos trabajando. Cuando trabajemos con los ejercicios y en las pruebas, en las evaluaciones, hay ciertos ángulos que se llaman ángulos notables, que son muy importantes para recordar de esos ángulos las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces acá voy a marcar esto, funciones trigonométricas de ángulos notables. ¿Cuáles son esos famosos ángulos notables que vamos a tener que conocer los valores exactos de las funciones trigonométricas? Esto también es importante, no lo voy a remarcar también. Valores exactos, ¿a qué se refiere cuando habla de valores exactos? Los valores exactos son los valores sin decimales, escritos directamente como una fracción, o sea, un número racional, un número real racional, que no calculamos los decimales, ¿sí? En la mayoría de los casos, como interviene el número pi, que es un número irracional, no podemos calcular todos los decimales y cuando se da con decimales se está truncando parte de la información, ¿verdad? Es importante, bueno, necesario truncar cuando tenemos un número irracional en el numerador, por ejemplo, de la fracción. Y entonces en esos casos, si lo damos con decimales, estamos haciendo una aproximación. Estamos redondeando en alguna cifra. Puede ser en 2 cifras, en 3, en 4, en la que fuere, pero vamos a tener que hacer un redondeo. Y entonces no son valores exactos. Por eso nosotros acá vamos a trabajar con valores exactos, ¿sí? Y no vamos a hacer la división de la fracción. Y ya saben, pi es un número real, un número real que tiene un cierto valor, 3, 14, 15, 9, 26, etcétera, ustedes ya conocen, pero que acá simplemente lo ponemos como pi, como una letra griega, pero que significa esos valores de un número real. Muy bien, veamos entonces los valores de estos ángulos notables. Primero nos menciono los ángulos. Ya vimos el ángulo cuando vale 0, después el segundo que vamos a ver, el ángulo pi sobre 6, que es un ángulo de 30 grados, pi sobre 4, que sería 45 grados, pi sobre 3, que es 60 grados, y pi sobre 2, 90 grados. Por lo menos en el primer cuadrante, estos son los ángulos notables. Como nosotros en el curso trabajamos sin calculadora, los ejercicios que damos normalmente incluyen algunos de estos o varios de estos ángulos notables, para que ustedes sin calculadora puedan, a través de esta tabla, conocer o saber los valores de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, acá tenemos el seno y el coseno. Ya saben que conociendo estas dos se pueden conocer todas las otras, ¿no? Ya vimos en el caso de 0 grados y vimos también el 90 y me voy a concentrar acá en el centro de la tabla, ¿sí? Y fundamentalmente para estos dos valores, ¿sí? Fíjense, el seno de 30 o pi sobre 6, el seno vale 1 medio. El coseno vale raíz de 3 sobre 2. Para 45 grados, pi sobre 4, raíz de 2 sobre 2. Y el coseno también vale lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Porque a 45 grados el cuadrante se divide justo por la mitad. Así que tanto la coordenada X como la coordenada Y del punto vale lo mismo. Raíz de 2 sobre 2. En el caso del ángulo de 60 grados, pi sobre 3, el seno vale raíz de 3 sobre 2 y el coseno vale 1 medio. Y todas las demás se pueden sacar a partir de seno y coseno.
Y bueno, ya sé la pregunta que se estarán haciendo. Uy, me tengo que acordar de memoria esa tabla. ¿Cómo hago, no? Me pongo a estudiarla todos los días como loro y trato de aprenderla. Pero no, no es necesario hacer eso. Acá le vamos a mostrar una forma mnemotécnica, ¿sí? Una regla para armarla esta tablita. Ya le voy a mostrar acá. Si bien acá de nuevo está todo 0 y 90 que ya vimos que con el círculo trigonométrico es bastante fácil determinar el seno y el coseno, fíjese lo que ocurre si yo armo esta tabla de la siguiente manera. Pongo los ángulos en orden, ¿no? 0, 30, 45, 60, 90. O si quiero estos del medio nomás, que son los que me interesan más, porque los otros, como dijimos, ya lo podemos sacar desde el círculo. 30, 45, 60 o pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3 respectivamente, en ese orden, ¿sí? De menor a mayor en los ángulos. Y en el mismo, en este orden también en la fila, primero el seno y después el coseno, ¿sí? Numeramos estas casillas que se forman con los valores 1, 2, 3. ¿Sí? Les ponemos raíces cuadradas a todos los numeradores y dividimos todos los valores entre 2. Y quedan estos valores que raíz de 1 saben que es 1 y sobre 2, esto es un medio. Por eso el valor del seno de 30 grados o pi sobre 6 es un medio. Automáticamente queda el seno de 45 o pi sobre 4, raíz de 2 sobre 2. Y el seno de 60 o pi sobre 3, raíz de 3 sobre 2. ¿De dónde surgió entonces estas raíces y demás? De numerar 1, 2, 3, ponerle raíces, dividir todo en 2 y hacer los cálculos nada más, ¿no? Raíz de 1 es 1. Cuando es raíz de 0 es 0, cuando es raíz de 4 es 2, dividiendo de 1. Esto también se lo puede hacer para los extremos de la misma manera. Y luego, como yo les mostré que el ángulo tita es con el seno y el coseno, digamos, se pueden invertir porque los ángulos forman 90 grados, son complementarios, que es lo primero que vimos hoy. Entonces yo puedo invertir, puedo decir, bueno, estos ángulos son complementarios, 30 y 60, entonces el seno de 30 va a ser lo mismo que el coseno de 60, por ser complementario. El coseno de 30 va a ser igual que el seno de 60. ¿Sí? ¿Sí? Se pueden ir invirtiendo. O sea, esto pasa para acá, como estamos acá, esto pasa para allá. En el caso de 45 grados, fíjense, vale lo mismo, porque 45 es complementario de sí mismo, entonces no hace falta hacer ninguna inversión. Y ahí tenemos que tanto el seno como el coseno de 45 pi sobre 4 vale raíz de 2 sobre 2. Esta es una manera de recordar cómo armar esta tablita. Como yo digo, armemos solamente esta parte del medio con seno y coseno y las demás funciones se pueden sacar a partir de allí. Pero le voy a mostrar algo más. Vamos a ver un video. Yo tengo acá un video para mostrarles a ustedes otra manera alternativa de hacer el seno y el coseno de un ángulo, ¿sí? Entonces, bueno, yo ahora, ahí lo deben estar viendo en la pantalla, me callo yo un rato y escuchen este video, por favor. Hola, en este vídeo te voy a explicar una forma para que te aprendas las razones trigonométricas seno, coseno y tangente de estos ángulos. Lo que vas a hacer es colocar tu mano así como te la indico en la figura. Ten en cuenta que se forma un ángulo de 90 grados con tu dedo meñique y el pulgar. Y los otros tres dedos forman aproximadamente los ángulos notables de 30, 45 y 60 grados. Pues bien, esto va a estar divertido. Lo que tú vas a hacer es raíz cuadrada de dedos sobre 2. ¿Te aprendes eso? Raíz cuadrada de dedos y te aprendes además que vamos a tener hacia abajo seno y hacia arriba coseno. Entonces, comenzamos. Tú quieres hallar el seno de 30 grados.
este es el dedito de los 30 grados. Tú coges y lo agachas, lo metes así acá, hacia tu palma y miras cuántos dedos quedaron debajo. Un solo dedo. Entonces será el seno de 30 raíz cuadrada de 1/2, mientras que el coseno será la raíz cuadrada de 3/2. Veamos. El seno es raíz de 1/2, pero la raíz de 1 es 1. Entonces te queda 1/2. Y el coseno, raíz de 3/2. Ese sí queda así. Son 3 dedos arriba del 30. Vamos con 45 grados. 45 grados, este dedo lo bajas hacia la palma de tu mano. Y seno, ¿cuántos dedos te quedaron acá? 2. Entonces es raíz de 2/2. Y el coseno, ¿cuántos dedos te quedaron acá? También 2. Así que el coseno también es raíz de 2/2. Vamos con 60 grados. Tomamos el dedo de los 60 grados, lo echamos hacia la palma de la mano y nos queda seno, raíz de 3 dedos sobre 2. Coseno, aquí solo queda un dedo, raíz de 1/2. Ya sabes que la raíz de 1 es 1. Entonces nos queda en seno raíz de 3/2 y en coseno 1/2. Vamos ahora con 0 grados. Tomo este dedo, lo bajo. ¿Cuántos dedos me quedaron debajo de él? Ninguno. Raíz de 0/2. Eso es 0. ¿Cuántos dedos me quedaron arriba? 4. Raíz cuadrada de 4/2. Eso me da 2/2, que es 1. Coseno de 0 es 1. Vamos ahora con 90 grados. Si bajo este dedo, me quedan debajo de él 4 dedos. Raíz cuadrada de 4/2 y eso me da 1. Y encima de este dedo no me quedó nada. Raíz de 0/2, que es 0. Y listo. Vamos ahora con la tangente. Para la tangente debes recordar que la tangente es seno sobre coseno. Entonces los deditos que te queden debajo, dividido entre los que te queden arriba, pero con raíz. Raíz de dedos sobre raíz de dedos. Vamos a ver, para 30 grados sería raíz de 1 entre raíz de 3. La raíz de 1 es 1. Te queda así. 1 sobre raíz de 3. 45 grados. Bajamos este dedito y nos quedan raíz de 2 sobre raíz de 2. Y eso nos da 1. La tangente de 45 es 1. 60 grados. Sería raíz de 3 sobre raíz de 1. Eso nos da raíz de 3. Ahora 0 grados. Raíz de 0 sobre raíz de 4. Eso nos da 0/2, o sea, 0. Y la tangente de 90 sería raíz de 4 sobre raíz de 0. Como nos queda 2/0, la tangente de 90 no existe, no podemos dividir por 0, no está definida la tangente de 90 grados. Y eso. Bueno, como verán, no es necesario entonces memorizar todas las tablas, ya tienen ustedes dos métodos diferentes para trabajar con la forma mnemotécnica, digamos, de recordar lo que son los ángulos notables de los ángulos notables, los seno y coseno de los ángulos notables que vemos. Bueno, acá hay algunos ejercicios, y ahora ahí voy a ir con la pregunta que me están haciendo. Sobre los ejercicios en particular, yo les voy a dar algunas instrucciones sobre lo que pueden trabajar ustedes ahora, que no son demasiados, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos hay que ver las funciones trigonométricas, como dice acá, de estos
de estos ángulos X, o el seno de X menos un cuarto, entonces a partir de una función, en este ejercicio, a partir de una función yo tengo que calcular las otras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? La recomendación es la siguiente. El signo, ¿no es cierto? Un poco a mí me está indicando dónde está el ángulo, ¿sí? Si el seno es negativo, si ustedes se acuerdan, el seno se medía en el eje Y, ¿verdad? Entonces, si es negativo, quiere decir que puede estar acá en el tercer cuadrante el ángulo, o puede estar en el cuarto cuadrante. Son las dos posibilidades que tengo para ese ángulo. Bueno, eso es importante para poder calcular las otras funciones. Entonces, nos fijamos ahí, si nosotros tenemos esta posibilidad, entonces supongamos que el vector de acá y el ángulo sería todo esto, ¿verdad? Estaría en el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces nosotros ya conocemos que tenemos el seno acá. Esto sería el seno. Entonces tenemos que calcular el coseno. ¿Qué hacemos? Trabajamos con Pitágoras, por ejemplo, para determinar la hipotenusa. Sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Y nos faltaría entonces calcular el adyacente para poder ver, digamos, cuánto vale el coseno, nos falta el cateto adyacente. Entonces aquí podremos hacer con Pitágoras, que esto vale 1, esto vale 4, descubrir cuánto vale el cateto y tener en cuenta que si el ángulo está en el tercer cuadrante, que como nos dice acá, ¿no es cierto? O sea, había dos posibilidades, pero acá concretamente el ejercicio me dice que es del tercero. Entonces vemos cuánto vale el coseno. Sabemos que el coseno también va a ser negativo, así que una vez que obtengamos el valor con Pitágoras, este valor nos va a dar positivo, por supuesto, porque son lados de un triángulo. En Pitágoras siempre son positivos. Pero nosotros vamos a tener que recordar que tenemos que poner el signo que corresponde porque el ángulo es del tercer cuadrante. Entonces así para no equivocar. Y lo mismo con los otros ejercicios B y C que están acá. Recuerden esto, cuando está puesto en decimales, recuerden que pónganlo como fracción, ¿sí? O sea, esto sería menos 4 décimos, ¿no? Pueden trabajar con la fracción así directamente, o la pueden simplificar, que sería lo mismo que poner 2 quintos, ¿verdad? Menos 2 quintos, y trabajar con números más pequeños. Y de nuevo, usar Pitágoras, además, recordar que si el coseno es negativo, el seno también lo va a hacer. Y bueno, ¿qué va a pasar con la tangente? Si el seno y el coseno son negativos, la tangente va a ser positiva, ¿verdad? Porque seno sobre coseno. Entonces acá que me dan la tangente positiva, yo ya sé que tanto el seno como el coseno tienen que ser negativos, ¿sí? Y de nuevo acá puedo trabajar con Pitágoras y sacar las otras funciones. Es un poco la recomendación que les doy para este tipo de ejercicio. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto así pueda avanzar. Espero que esté claro. Si no me interrumpen y me preguntan, no hay ningún problema, ¿no? Muy bien. En esto, bueno, y en realidad es el único ejercicio concreto que tiene que ver con lo que vimos hoy en la clase. Estos ejercicios que siguen, 15, 16 en adelante, vamos a tener que esperar hasta poder ver cómo convertir estos ángulos que aparecen acá, pi sobre 2 menos alfa, pi sobre 2 más alfa y demás, cómo lo vamos a convertir. Y ahí, en esos casos puntual, va a ser muy importante el hecho de usar, se le va a facilitar a usted trabajar con estos ejercicios. Así que yo, en realidad, este es el único que está un poco relacionado con lo de hoy y les recomiendo que vean los anteriores. Acá hay algunos ejercicios también que están relacionados con el tema de los ángulos notables, ¿ven? Pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3, como ustedes verán. Entonces estos pequeños ejercicios ya los pueden ir realizando. Acá el 12, por ejemplo, pregunta cuáles son los valores del ángulo para que estén definidas esta función. Recuerden, por ejemplo, que para que esté definido esto
no se puede hacer cero, ¿sí? Ahora bien, el valor más grande que puede tomar el coseno era 1, ¿se acuerdan? Entonces 2 menos 1, 1. Quiere decir que acá no importa el ángulo. Como el valor más grande que puede tomar es 1, esto siempre va a estar definido. O sea que acá diríamos que en este apartado está definido para cualquier valor de alfa. Acá en cambio hay, bueno, acá hay una resta también, pero hay que restarle a 1. Si seno toma el valor 1, esto se va a hacer 0. Entonces acá vamos a tener un problema cuando el seno sea 1. Quiere decir que no puede el seno tomar el valor 1. Y eso ocurría cuando alfa valía pi sobre 2. ¿De acuerdo? Quiere decir que esta función va a estar definida siempre que alfa sea distinto de pi sobre 2. ¿Sí? Y cualquier valor mayor que pi sobre 2 va a seguir dando problemas con esto. Entonces esto va a estar definido entre 0 y pi sobre 2. Después ustedes analicen qué pasa con los otros cuadrantes. Mientras este denominador no se haga 0, que puede ser negativo, no importa, no va a haber problema. Particularmente en pi sobre 2 se hace 0. Pues vean cuándo ocurre de nuevo eso, cuando se vuelve a hacer 0. Si es que aparece en algún otro momento. Y ustedes van a tener una idea de cuándo están definidos y cuándo no esta función. Ahora la tangente puede tomar cualquier valor, ¿no es cierto? Y como acá no está en el denominador, no hay problema. Pero recuerden que la tangente es seno sobre coseno. Entonces lo que haga 0 al coseno de alfa no va a poder, no va a estar definida la expresión. Entonces fíjense qué valores de alfa hacen 0 al coseno. Y ustedes ya tienen herramientas ahora para trabajar sobre eso.